Durante el siglo XVIII, el Caribe fue testigo de travesías, sucesos y conflictos que definieron el curso de la historia en el mundo entero. En el 1739, una pequeña oreja cortada fue el detonante de un gran conflicto entre imperios. Una guerra, nacida de un incidente marítimo, que se transformó en un choque global, durando aproximadamente 9 años. Bienvenidos nuevamente a descubrir una historia insólita. La Guerra de la Oreja de Jenkins. Antes, recuerda suscribirte y activar las notificaciones si no lo has hecho. Ahora sí. Conozcamos la historia de la Guerra de la Oreja de Jenkins. Aquí vamos. El Caribe del siglo XVIII era vital para el comercio mundial. España dominaba las rutas, mientras Inglaterra buscaba expandirse mediante el contrabando de productos. Por lo tanto, los españoles intentaron controlar el comercio ilegal o utilizarlo como instrumento político. Debido a los elevados aranceles sobre los productos importados, combinados con la demanda de los colonos locales, hicieron que este fuera demasiado lucrativo como para detenerlo. Para defender sus intereses, España, mediante el Tratado de Sevilla de 1729, otorgó a sus guardacostas el derecho de inspeccionar los barcos británicos que comerciaban con las Américas. Sin embargo, los franceses estaban autorizados a comerciar. Esta fue una medida que pronto generaría conflictos. Las tensiones aumentaron después de la fundación de la colonia británica de Georgia en 1732, la cual fue vista como una amenaza para la Florida española. En 1731, el capitán inglés Robert Yankton a bordo del bergantín Rebecca fue interceptado saliendo del puerto de La Habana, cerca de la Florida, con destino a Gran Bretaña, por el guardacostas español La Isabela, bajo el mando del capitán español Juan de León Fandiño. Robert Jenkins, bajo sospecha de contrabando de azúcar, sufrió un castigo brutal. Jenkins fue amarrado al mástil del barco y le cortaron una oreja, mientras le advertían que lo mismo le pasaría a su rey si desafiaba a España. Jenkins conservó su oreja en un frasco y al regresar a Gran Bretaña, la mostró ante el Parlamento británico, alegando que el capitán español le agarró la oreja izquierda y con su sable la cortó. Luego, otro de los españoles la agarró y se la arrancó de la cara, ya que había quedado colgando, entregándole así la oreja en la mano. A pesar de que no había ninguna evidencia que corroborara la historia frecuentemente repetida, de que en la primavera de 1738 Jenkins contó su historia con detalles dramáticos. Ante un comité de la Cámara de los Comunes, mostrando su oreja cortada dentro de un frasco, el caso fue ampliamente publicitado. Causando indignación en Londres. Para muchos políticos y comerciantes, era el pretexto perfecto para declarar la guerra. En 1739, bajo presión parlamentaria, y después de varios intentos diplomáticos para que España le diera una respuesta sobre el incidente, el rey, Jorge II, declaró la guerra contra España. Desencadenando una serie de conflictos militares que condicionaron el futuro de las Américas y el Caribe.
Siendo así, el 20 de julio de 1739, el vicealmirante Edward Dornan y un escuadrón de buques de guerra partieron de Gran Bretaña hacia las Indias Occidentales. A partir de este momento, llenos de rivalidad y venganza, los ingleses desencadenaron una serie de ataques en distintas colonias importantes en las Américas. El 22 de octubre de 1739, una flota de 3 barcos británicos, bajo el mando del capitán Thomas Waterhouse, entró en el puerto de La Guaira ondeando una bandera española. Anticipando un ataque, los artilleros del puerto no se dejaron engañar por esta treta. Esperaron a que la escuadra británica estuviera a su alcance. Simultáneamente, abrieron fuego. Tras 3 largas horas de intenso bombardeo, los ingleses ordenaron la retirada. La maltrecha escuadra británica zarpó hacia Jamaica para realizar reparaciones de emergencia y al intentar posteriormente explicar sus acciones, Waterhouse argumentó que la captura de unas pocas embarcaciones españolas no habría justificado la pérdida de sus hombres. ¿Se habrá arrepentido el capitán? Déjanos saber en los comentarios. El 22 de noviembre de 1739, el almirante Edward Dornan atacó el puerto de Portobelo en Panamá, comandando una flota de 6 navíos de línea. Portobelo cayó en 24 horas, lo que fue celebrado como un triunfo en Inglaterra. La victoria fue ampliamente celebrada en Gran Bretaña. La famosa canción Rule Britannia fue escrita en 1740 para conmemorar la Ocasión, y se interpretó por primera vez en una cena en Londres en honor al almirante Vernon. Los británicos ocuparon la ciudad durante 3 semanas antes de retirarse, habiendo destruido primero sus fortificaciones, su puerto y sus almacenes. En junio de 1740 una flota británica de 7 barcos aparecieron frente a San Agustín, en la Florida, bombardeando la ciudad y el impenetrable castillo de San Marcos. Si deseas conocer detalladamente cómo terminó este conflicto entre los británicos y los españoles en la Florida, mira este video. Tras el éxito de Portobelo, en 1741, Vernon decidió centrar sus esfuerzos en la captura de Cartagena de Indias, en la actual Colombia, siendo esta una de las mayores expediciones de la historia. En años anteriores, varios intentos de conquista por los ingleses se habían producido contra el puerto de Cartagena, sin éxito alguno. Hasta que en marzo de 1741, 186 barcos británicos, con 2.620 piezas de artillería y más de 27.000 hombres arremetieron contra el puerto de Cartagena de Indias. Allí, el almirante español Blas de Lezo, con apenas 6 barcos y 3.000 hombres, defendió la ciudad utilizando distintas estrategias militares. Debido a la superioridad numérica de las fuerzas inglesas, los españoles eventualmente tuvieron que refugiarse en el castillo San Felipe de Barajas. Las fuerzas inglesas, creyendo que ya habían ganado la batalla, decidieron atacar el castillo. El avance británico se vio frustrado, ya que los muros del fuerte no habían sido atravesados y las murallas no podían ser escaladas. Los británicos tampoco pudieron retirarse fácilmente ante el intenso fuego español y el peso de su propio equipo de artillería. Los españoles aprovecharon esta oportunidad, con efectos devastadores. Después de casi 2 meses de combate, con los suministros escaseando, múltiples bajas, y con el brote de enfermedades, principalmente fiebre amarilla, los ingleses se tuvieron que retirar, quedando el Imperio Británico humillado nuevamente. Después del revés en Cartagena, Vernon continuó su ofensiva y atacó con éxito a los españoles en la bahía de Guantánamo, Cuba. Y el 5 de marzo de 1742, con la ayuda de refuerzos europeos, también lanzó un asalto a la ciudad de Panamá.
Después de 1742, Gran Bretaña y España centraron sus esfuerzos en la Guerra de Sucesión Austríaca en Europa. La lucha concluyó formalmente con el Tratado de Aquisgrán de 1748, cuyos términos implicaron que Gran Bretaña, en gran medida, no lograra sus ambiciones territoriales y económicas en América. España mantuvo sus colonias, mientras en Inglaterra la guerra fue vista como un fracaso. De esta forma, una oreja cortada se convirtió en símbolo de tensiones imperiales. La Guerra de la Oreja de Jenkins nos recuerda cómo un pequeño incidente puede cambiar el rumbo de la historia. El famoso episodio de la oreja funcionó como pretexto propagandístico para movilizar la opinión pública y justificar una guerra que respondía a intereses comerciales en el Caribe. La Guerra de la Oreja de Jenkins, en realidad, fue el resultado de tensiones económicas, coloniales y geopolíticas entre España e Inglaterra. Esto es evidencia de cómo un incidente anecdótico puede ser inflado hasta justificar una confrontación internacional y cómo la propaganda, más que la estrategia militar, desempeña un papel crucial en la política exterior. ¿Realmente valió la pena declarar una guerra por una oreja? Coméntanos qué crees. Suscríbete y activa las notificaciones si no lo has hecho, para seguir descubriendo latitudes.